Entonces les decía que ahora vamos a tratar de hacer lo mismo, pero ya no vamos a tener 10 términos en la suma, sino que vamos a pensar que vamos a tener una suma arbitraria. Es decir, vamos a partir en n pedacitos. Entonces, vamos a tratar de calcular la suma enésima. Entonces, la suma parcial con n términos, ¿cómo va a ser? Pues va a ser una suma de este tipo, ¿no? Ahí está la suma desde i igual a 1 hasta n, f de ci, delta xi. Eso nos dice que es una suma de Riemann parcial con n términos. Así que, pues en lugar de sumar desde el primer término hasta el décimo, vamos a sumar desde el primer término hasta el término enésimo. Que en notación desarrollada se ve de esta forma. Y lo que tendríamos que hacer es calcular lo que nos está indicando esta expresión. Nuevamente, lo más sencillo será tomar los intervalitos, la subdivisión, es decir, los delta x, del mismo tamaño. Entonces, anteriormente, recuerden que si dividíamos, teníamos que delta x era b menos a entre n. Vamos a dividir entre n partes, b vale 1 y a vale 0. Entonces, delta x es 1 menos 0 entre n, por lo tanto, delta x nos queda 1 sobre n. Y luego tenemos que encontrar los puntos de nuestra partición, ¿no? Porque aquí tenemos el 0, por acá está el 1, y acá está 1 entre n, es decir, vamos sumando delta x, de manera que en esta parte tengamos n subintervalos, ¿no? Y entonces, pues x0 es 0, x1 es 1 entre n, como les había comentado, luego 2 sobre n, y así sucesivamente hasta el 1, que pues el 1 lo podemos ver como n sobre n. Así que vamos sumando. Para x1 sumamos una vez delta x, para x2 al extremo izquierdo del intervalo le sumamos 2 veces delta x, para x3 al extremo izquierdo del intervalo, es decir, esta es la a, le sumamos 3 veces delta x, para x4 lo mismo, y podemos continuar con este proceso hasta llegar a xn, que recuerden que xn era 1. Nuevamente, podemos tomar los puntos donde vamos a evaluar la función como x1, x2, hasta xn. Esos van a ser los puntos donde vamos a evaluar la función. Así que al elevar estos puntos en la función, x1 es 1 entre n. Lo elevamos al cuadrado, pues va a ser 1 al cuadrado sobre n al cuadrado. Y aquí estoy dejando arriba 1 al cuadrado a propósito, ¿no? Ya sabemos que es 1, que 2 al cuadrado es 4, pero así se ve más sencillo más adelante cuando apliquemos la fórmula de la suma de los cuadrados. Entonces, digamos por conveniencia. Entonces, tenemos para x1, para x2, para x3, para x4 y así sucesivamente hasta llegar a xn. Evaluamos estos puntos en la función. Cada uno de estos puntos los elevamos al cuadrado y aquí están los resultados. Ahora, si queremos calcular las áreas de los rectángulos, pues utilizamos, estas son las alturas,
y delta X es la base de cada uno de los rectángulos que se forman. Entonces, la expresión de la suma de Riemann nos dice que la suma enésima es la suma de estos primeros n términos, donde delta xi es 1 entre n para todas las i's, y que además tomamos ci igual a xi. Tenemos esta suma de aquí al momento de sustituir. Recuerden que f de c1 pues será este de aquí, f de c2, aquí está, y así sucesivamente hasta f de cn. Y que delta xi valía 1 sobre n. Ya que tenemos esto, vemos que podemos factorizar. ¿Qué se puede factorizar? Bueno, pues nos fijamos que todos los términos tienen n cuadrada y n dividiendo. Así que podemos factorizar 1 entre n y 1 entre n cuadrada, de la misma forma que anteriormente habíamos factorizado 10 y 10 al cuadrado. Y ahora, pues 1 entre n por 1 entre n al cuadrado es 1 entre n al cubo, y esto multiplica la suma de los primeros n cuadrados. Si en algún momento alguien tiene una pregunta, por favor me dice. Y recordemos que para sumar estos n cuadrados tenemos esta expresión. Esta expresión nos da la suma de los primeros n cuadrados. Así que la suma de los primeros n cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Por lo tanto, lo que teníamos anteriormente, 1 entre n al cubo por la suma de los primeros n cuadrados, lo podemos escribir de esta forma. Que pues es lo mismo que está aquí abajo, ¿no? Ahí quedó dos veces lo mismo. Y entonces, la enésima suma de Riemann parcial es justo esta de aquí. Así que ya calculamos la enésima suma parcial. Claro, tenemos ciertas restricciones. Delta xi tomamos que fuera 1 sobre n, y los ci's los tomamos como x's. Pero observen que ya hemos simplificado bastante la suma de Riemann parcial. Y podemos hacer más porque tenemos la suma de Riemann parcial, ya tenemos una expresión. Ahora, ya que tenemos esto, podemos calcular su límite cuando n tiende a infinito. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito, es decir, la suma de Riemann, que es todo esto, pues es el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial. Pero la suma parcial tiene esta expresión que acabamos de ver. Y este límite sabemos cómo calcularlo. ¿Alguien ve cuánto va a valer ese límite? ¿Cero? Creo que no va a cero. A ver, vamos a desarrollarlo un poco. Observen que este límite podemos multiplicar arriba. Podemos desarrollar todo lo que está arriba. ¿Y qué nos quedaría? Tendríamos que es n por n más 1 por 2n más 1 sería 2n al cuadrado más 3n
más 1, y si lo multiplicamos todo esto por n, nos queda justo lo que tenemos aquí arriba. Nuevamente les pregunto, ¿a dónde irá ese límite? ¿Ya ven hacia dónde va? ¿Dónde va ese límite? ¿Infinito? ¿Seguro? Es un tercio. Observen que bueno, tenemos varias técnicas para calcular este tipo de límites. Podemos ocupar regla de L'Hopital o bien podemos ocupar esta otra técnica que tenemos. Déjenme ilustrar la otra técnica. Si tenemos uno entre n al cubo por 2n al cubo más 3n cuadrada más n de 6. Queremos calcular el límite cuando n tiene infinito. Recuerden que podíamos multiplicar arriba y abajo por 1 sobre n al cubo. Entonces, si hacemos esto, y aquí resulta conveniente escribir esto arriba. De esta forma podemos escribir esto. Entonces, si tenemos esto, aquí n cúbica entre n cúbica se cancela y nos queda abajo únicamente el 6. Y arriba nos quedan 2 más 3 entre n más 1 entre n al cuadrado sobre 6. Como la n va a infinito, este va a 0, este va a 0, y nos quedan únicamente 2/6, que es un tercio. ¿Sí se acordaban de esa técnica que vimos el semestre pasado? Y que también la hemos utilizado anteriormente para calcular algunos límites de sucesiones. Después de todo, esta también es una sucesión. No entendí el 0.35. ¿A qué te refieres, Ángel? Ok, y pues entonces con esto tendríamos que la suma de Riemann, es decir, este límite cuando n tiende a infinito
la suma desde igual a 1 hasta n de f de ci por delta de xi, es decir, el límite cuando n tiene infinito de las sumas parciales de Riemann, vale 1/3. Que es justamente lo que acabamos de poner en el pizarrón. Y bien, hasta aquí hay algún ejemplo, digo, algún ejemplo, perdón, alguna duda. Ok, pues si no hay dudas, dejamos hasta aquí la clase del día de hoy y continuamos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.